Muy buenas tardes, mi nombre es Jimena Medina Rojas y soy estudiante de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias. Estoy cursando la optativa actual de análisis basado en datos. Y hoy voy a hablarles de las implicaciones éticas de la ciencia de datos en el proceso de recopilación, análisis y almacenamiento de datos. Actualmente vivimos en una era en donde todo lo que hacemos genera datos, desde nuestras compras, búsquedas, mensajes e incluso dispositivos automáticos. Por lo tanto, es importante conocer qué tipo de datos existen, cómo se procesan y sobre todo, qué responsabilidad tenemos nosotros al manejarlos. ¿Cuáles son los tipos de datos que existen? Primero, tengo que explicar qué tipos de datos existen porque no todos son iguales. Están los datos estructurados, que son los que siguen un orden y un modelo, por ejemplo, los que se guardan en tablas. Estos son más fáciles de organizar y analizar. Después están los datos no estructurados, que no tienen una forma fija. Aquí entran textos libres, correos, mensajes, publicaciones, etc. y son más difíciles de procesar porque no siguen una estructura definida. También está el lenguaje natural, que aunque es información muy valiosa, es complicado para las máquinas porque requiere técnicas especiales para poder entenderlo. Además, existen los datos generados por máquinas, que se crean automáticamente sin que una persona los escriba directamente. También tendremos los basados en gráficos, que simplemente apunta a la teoría de gráficos matemáticos. Y por último, tenemos datos como imágenes, audio y video. Para nosotros puede ser fácil reconocer lo que hay en una imagen, pero para una computadora implica procesos muchísimo más complejos. Ahora, ¿qué es el flujo de trabajo de la ciencia de datos? Dentro de la ciencia de datos hay un proceso o flujo de trabajo. Por ejemplo, en un almacén de datos la información se recopila de diferentes sistemas, luego se transforma y finalmente se organiza en un lugar central para poder analizarla mejor. Esto nos demuestra que trabajar con datos no solo es guardarlos, sino seguir varias etapas. Ahora, ¿cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Las etapas principales son, primero, la recopilación de datos, que básicamente es obtener la información de distintas fuentes. Después viene la preparación, donde se limpian y organizan los datos, porque normalmente no vienen perfectos. Luego está la entrada de datos, que es cuando esa información ya preparada se introduce en el sistema donde va a trabajarse. Después ocurre el procesamiento, que es cuando el sistema analiza los datos para convertirlos en información útil. Luego tenemos la salida o interpretación, que es cuando los resultados ya pueden entenderse fácilmente, incluso por personas que no son especialistas en la ciencia de datos. Finalmente tenemos el almacenamiento, que permite guardar esos datos para utilizarlos después si lo es necesario. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? La recopilación de datos es el primer paso del proceso. Básicamente consiste en obtener información de distintas fuentes como bases de datos, formularios, páginas web o sistemas digitales, siempre y cuando los tengamos disponibles. Pero no se trata solo de juntar datos, sino de hacerlo con un propósito claro y de manera responsable. Desde esta etapa ya debemos considerar la parte ética, asegurándonos de no recolectar información innecesaria o sin autorización. Es una fase clave porque de aquí depende tanto la calidad del análisis como el manejo correcto de la información. ¿En qué formatos se pueden encontrar los datos? Primero, los datos pueden encontrarse en muchos formatos. Pueden estar en tablas, en textos, en imágenes, en gráficos o incluso generados automáticamente por sistemas. Esto demuestra que la ciencia de datos trabaja con información muy diversa, no solamente con números. ¿De qué manera se almacenan los datos? ¿Cómo se almacenan? Pueden almacenarse en bases de datos que organizan información estructurada, almacenes de datos que integran información de varias fuentes o lagos de datos donde la información se guarda en su formato original antes de procesarla. Cada uno se utiliza dependiendo de lo que se necesite analizar.
Ahora, ¿cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos? Hemos llegado a la parte más importante y aquí, cuando se manejan los datos debemos pensar en, primero, la privacidad, porque no toda la información personal debería recopilarse sin consentimiento. La seguridad, para evitar que los datos sean robados o mal utilizados. La transparencia, es decir, que las personas sepan qué se está haciendo con su información. La responsabilidad, porque las organizaciones deben hacerse cargo del uso que le dan a los datos. Y también el uso justo, para evitar discriminación o decisiones injustas basadas en información mal utilizada. Ahora, como cierre, en conclusión, la ciencia de datos no solo es tecnología, también implica responsabilidad. Detrás de cada dato hay personas y por eso es importante que el manejo de la información sea ético, seguro y transparente. Muchísimas gracias.